Bueno, en la primera pregunta del control se pide, se pide el rol del condensador, el cual en este caso se identifica que es de baja frecuencia y que por ende, cuando se haga el análisis, se verá que va a estar como un circuito abierto, y de manera general se podría decir que el condensador limita la respuesta del circuito en términos de frecuencia y que puede ser caracterizado como de alta o de baja frecuencia, lo cual posteriormente se verá que afecta la respuesta de frecuencia del circuito. En la siguiente parte piden el voltaje DC de la salida, la cual, como primero se menciona anteriormente, y conserva estar abierto, y por ende el voltaje de entrada no va a influir. Luego, realizando transformaciones de Thevenin y Norton, se llega a los circuitos dibujados ahí, donde en primer lugar se marca en asterisco la ley de voltaje de Kirchhoff realizado en esta malla. El siguiente asterisco quiere decir el ley de corriente de Kirchhoff en tal nodo, y simplemente en el siguiente asterisco se reemplaza IC por lo mencionado acá. Lo mencionado acá quiere decir que se supone que uno está trabajando en la zona de corriente constante y que por ende se van a obtener estos supuestos. Luego, realizando LBK en la malla señalada ahí, se puede despejar ID, de donde ID se saca IC y por ende IC se tiene la respuesta, o sea, perdón, el voltaje de salida del circuito. Luego se reemplaza numéricamente el voltaje de Thevenin, que está anteriormente indicado, y lo mismo con la resistencia de Thevenin, de donde se llega a que reemplazando podemos dejar en función de beta la respuesta del circuito. Y como beta está entre 50 y 200, se reemplaza y se llega a que la respuesta del circuito está entre esos valores. Lo cual, si se verifica, tanto para el más chico como para el más grande, se ve que se cumple los supuestos y que por ende es cierto asumir que estamos en la zona de corriente constante del transistor. Y luego también se quiere mencionar que el cálculo se puede haber realizado de manera aproximada, donde si se toma este supuesto, se puede llegar a despreciar del término acá R resistencia equivalente de Thevenin. Por ende, este va a ser mucho más grande, y como este va a ser mucho más grande y beta también es muy grande, esto va aproximadamente ser lo mismo, por lo que se puede despejar, llegando finalmente a que hice solamente vale lo señalado ahí. Luego, reemplazando para obtener D out, se llega a la expresión que señala ahí, donde se reemplaza numéricamente, se gana estos valores, lo mismo con IC, con BC, y para ver también si cumple el supuesto, se reemplaza numéricamente con el voltaje del emisor, que se puede obtener, donde al reemplazar para comprobar si efectivamente el voltaje colector cumple con el supuesto, vemos que da mayor a 0,3, que por ende también cumple el supuesto, que por ende también, si tomamos la aproximación, también vamos a estar en la zona de corriente constante. Pero el rol de la resistencia R, si asumimos la aproximación, tanto o como si no la asumimos, vamos a ver que efectivamente R va a estar influyendo en la respuesta de la salida del circuito. Y que de esto se menciona que, por ejemplo, que a mayor valor de RE, el voltaje de salida va a ser mayor, ya que va a tender a parecerse más a V sub CC. Y del mismo modo, si se toma un valor más pequeño de R, va a tender el voltaje de salida va a tender a hacerse cada vez más chico. Y que, bueno, como en el primer caso, estamos tomando valores de voltaje, de resistencia muy altos, la resistencia va a tender a comportarse como un cortocircuito o como un simple cable. En la siguiente parte, de determinar la ganancia, primero se
parte asumiendo que, se va a trabajar para señales pequeñas y por ende podemos tomar el modelo señalado allí para el transistor, donde se indica una fuente dependiente de la corriente que está previa al transistor. Y también los de RPI va a estar dado por la ecuación que se indica ahí. Luego siendo LSK, que es la ley de corriente de Kirchhoff, en el nodo señalado se llegan las dos expresiones que están ahí. Y luego LDK, ley de voltaje de Kirchhoff, en la malla que se indica aquí, o aquí también, se puede despejar la corriente de la base y que por la ecuación dada anteriormente se puede encontrar la corriente del colector. Con la corriente del colector podemos encontrar versus out, de que versus out, que el voltaje de salida es lo mismo que versus C, y que por ende al reemplazar se encuentra la expresión que se señala aquí. Luego, asumiendo la misma aproximación que se hizo anteriormente, se llega a que la ganancia simplemente es un valor fijo que depende de la resistencia del colector y del emisor. Entonces, reemplazarlo numéricamente da lo que sale ahí, pero si quisiera hacer de manera aproximada, o sea, tomando este valor, esta cosa, perdón, y al reemplazar numéricamente, asumiendo que un beta igual a 100, primero se debe obtener la resistencia sub pi, en la que se señala, y la resistencia equivalente que se obtiene al juntar las otras resistencias R1, R2 y Rp. Luego al reemplazar por la ecuación, y obtener la ganancia, se ve que es muy similar a lo que se obtuvo previamente, por lo que se podría concluir que es una bastante buena aproximación y por ende un buen supuesto también. La siguiente, ahora me dan un B-in de entrada que es sinusoidal, donde solo basta con reemplazar en la expresión de D auto encontrada anteriormente. Aquí también, como el voltaje, o sea, perdón, la ganancia es bastante similar, podemos decir que la aproximación también es buena y que por ende podemos ocuparlo y que nos va a dar un valor bastante similar. Luego con eso, reemplazando el B sub in, llegamos a que la respuesta total del circuito va a estar dada obviamente por el principio de superposición por el voltaje DC y AC. El voltaje DC fue obtenido en la parte anterior, asumiendo también la aproximación y el peso AC que se obtuvo anteriormente, por los pasos ahí señalados. Luego, en la siguiente parte, para proponer un circuito, primero mencionar que solamente se va a proponer la parte de rizado y que se va a asumir que esto también está conectado al transformador que dice el emisor. Y esto también obviamente va a estar conectado a una cierta tierra. Luego, dada por la ecuación de rizado señalada en clases, se puede llegar a esta expresión, que como se dice, no debe ser mayor al 3%, y de eso también se puede obtener una ecuación que relaciona directamente a RL y AC. Luego con eso, tomando un RL cualquiera, se puede despejar C, y finalmente se llega a este circuito que fue también visto en clase, donde el diodo tiene la función de rectificar la señal, o sea, de tomar solo los valores positivos, y que a la vez el filtro lo va a cumplir la labor del condensador y la resistencia. Y obviamente se asume la premisa de 50 Hz, que fue también dicha, y el voltaje de sub S va a tener amplitud de 12 volts. Y con eso concluye la pregunta 1.